días, mi nombre es Valeria Dufo, soy abogada por la PUC, también especialista en Derecho Registral por la PUC. Trabajé durante varios años en el estudio Checopar, en el área de Real Estate, y actualmente trabajo en la Dirección de Disponibilidad de Predios, que es una unidad de la Dirección de Programas y Proyectos para Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también soy adjunta de docencia del Seminario de Propiedad, también de reales y garantías, asimismo Derecho Registral en la Universidad de Piura. La obtención para los proyectos de infraestructura en realidad se enmarca en el Decreto Legislativo 1292, que normalmente es conocido como la Ley de Expropiaciones, pero que en realidad es una norma que lo que hace es tener distintas aristas para poder obtener predios, dependiendo de la condición legal de esta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podrá darse la bien llamada expropiación, ¿no? Pero también el trato directo, que es una fase previa cuando hay acuerdo entre las partes, y en caso el sujeto pasivo no logre tener las condiciones o los requisitos para que sea considerado un sujeto pasivo, la norma permite, ¿no?, el pago de mejoras a aquel poseedor o ocupante que ha construido en la tierra, pero que no es propietario de la misma. Entonces es una forma también de obtener los terrenos para los proyectos de inversión, lo cual es una parte bastante importante, ¿no? Porque según según los últimos reportes al respecto, uno de los principales motivos, ¿no?, que retrasa las obras es el tema de entrega de terrenos. Entonces, la ejecución de esta obtención de terrenos es una parte importante de los proyectos de infraestructura en general, ¿no? Y como decía esta norma, la 1292, tiene esas tres posibilidades, ¿no? También tiene saneamientos especiales para estos terrenos, permite también la transferencia interestatal entre terrenos que son del Estado, y la liberación de interferencia, ¿no? Entonces es una norma que tiene bastantes aristas respecto a cómo se adquieren los terrenos para que estos puedan ser entregados al concesionario y se pueda llevar a cabo el proyecto de infraestructura. Ya, una de las principales dificultades que tienen los proyectos de infraestructura es la ausencia de un catastro. Identificar propietarios y poseedores en proyectos de infraestructura que tienen una extensión de kilómetros hace bastante dificultoso para el Estado identificar las características exactas y a los propietarios y poseedores que ocupan, ¿no?, y que tienen la propiedad de los terrenos en los distintos espacios, ¿no? Entonces, los proyectos tienen polígonos definidos en sus planes de aprobación, ¿no?, y en sus planes maestros, y identificar en estos polígonos quiénes son exactamente los propietarios y los poseedores, y habiéndolos identificado, identificar cuáles son las características exactas de su predio. Es una labor bastante dificultosa, bastante compleja, cuando no existe un catastro que dé una base gráfica real y exacta respecto de esos predios. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque en la compra de terrenos va a ser muy importante el metraje, las tasaciones se hacen en base a metraje. Y cuando ese metraje falla, ¿no?, o cuando ese metraje es disímil entre lo que señala registros y lo que dice la realidad, eso va a generar complicaciones de muchos tipos, ¿no? Por lo tanto, ese es un problema, ¿no? Es un problema y es esbozado en el artículo.